Bueno, bienvenidos. Vamos a presentar nuestro proyecto de grado. Es un poco distinto a lo que fue nuestra defensa. Ahí solo estaba mi madre y mi hermana. No lo digo, luego no. Sí, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Es para jugar más nervioso. Bueno, hablando un poco de nuestro proyecto sobre calidad de datos. Nuestro proyecto de grado fue la implementación de una herramienta para la medición de calidad de datos en fuentes heterogéneas. Nuestras tutoras fueron la ingeniera Laura González y la ingeniera Adriana Marota, que nos ayudaron a través de todo el proceso. Además, como decía Gustavo, fue nuestro proyecto con el cual nos egresamos. Y bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, un poco para la agenda de esta presentación. Primero vamos a explicarles de dónde surgió este proyecto, en qué nos basamos para su creación, y luego le vamos a explicar un poco la solución que encontramos al problema y una demo de la herramienta que realizamos. Bueno, esto surgió en realidad porque AGESIC tiene un marco para la gestión de calidad de datos, que contiene un montón de lineamientos como para ir manteniendo la calidad de las bases de datos de distintas organizaciones. En base a ese marco de trabajo, un proyecto de grado de la facultad generó una herramienta que daba soporte a todo ese proceso para gestionar los datos, salvo el área de meterse en la base de datos y hacer una edición los reales. Y ahí, surgió nuestro proyecto de grado como para mejorar esa etapa y poder generar datos en serio, medidas en serio y comparaciones en serio sobre los datos de las bases de datos de distintas organizaciones. Nuestros objetivos entonces para este proyecto fueron diseñar e implementar una herramienta que sea capaz de medir los datos en fuentes de datos variadas. Esto quiere decir que deberían poder conectarse y correr las mismas consultas en tantos datos relacionales, SQL, MySQL, Postgres, y en datos en bases no relacionales, MongoDB o archivos, etc. Para eso, lo primero que hicimos fue investigar qué existe hoy en día en el mercado y ver si podíamos utilizar algo de eso. Pero uno de los mayores problemas que nos encontramos es que no había muchas soluciones en el mercado actualmente que nos permitiera lograr esto. Entonces, para eso generamos un prototipo funcional. Nosotros diseñamos una arquitectura y queríamos probar que fuera viable. Y luego verificamos y validamos el sistema con un caso de estudio basado en el Sistema de Salud Nacional. Bien, para hablar un poco de dar algunos lineamientos de la calidad de datos, ya acá mucha gente sabrá, pero la calidad de datos son características que buscamos en los datos y esas características obviamente dependen del contexto en el que estamos aplicando calidad. Para eso, las características o los aspectos de calidad se agrupan en distintos niveles, como pueden ser dimensiones, factores y métricas. Luego, porque el último eslabón es el método de medición en sí. Por ejemplo, una dimensión de calidad de datos sería la unicidad, que podría dar como factor la no duplicación de un dato, que por ejemplo podría ser, no sé, los datos de una persona. Esa era la calidad de datos. ¿Qué es la gestión de la calidad de datos? Bueno, la gestión de la calidad es un proceso en el que se busca constantemente medir y analizar esos aspectos en los datos en sí, intentando de mantener la calidad en el tiempo, ya que los datos van cambiando y además lo que va cambiando también es su significado. Es por esto que AGESIC propone un marco de trabajo donde da lineamientos
de un proceso de gestión de calidad de datos y además sugiere un modelo de calidad de datos de referencia que se pueda adaptar a cualquier escenario. Por ejemplo, para una persona que no sabe lo que es la calidad de datos y quiere aplicar calidad de datos en su organización o organizaciones. Y es ahí donde se presenta este proceso de gestión, donde se definen roles, se definen distintas etapas. Como pueden ver, esto es un proceso cíclico, por lo que decía, que los datos van cambiando, los datos viejos obviamente siguen teniendo su valor y los nuevos que se van generando también se tienen que ir evaluando constantemente. Por eso es un proceso cíclico, porque se tiene que definir una estrategia de gestión de calidad, se tiene que definir un modelo, se tienen que evaluar la calidad de los datos que hay hoy, pero también se van a tener que evaluar la calidad de los datos que hay mañana y bueno, así vamos a tener que siempre estar en ese ciclo de evaluación. En este proceso, como decía mi compañera, la aplicación, el proyecto de 2020 de otros ingenieros cubría gran parte de este proceso, pero no daba soporte a la medición y la evaluación real, que es donde nosotros nos centramos. Podemos ver entonces acá un pantallazo de lo que es el modelo de calidad de datos de referencia de AGCID, que bueno, acá podemos ver algunas de las dimensiones y los factores que corresponden a las dimensiones, como puede ser, ya comentamos, unicidad, o después tenemos exactitud, que puede chequear correctitud semántica o sintáltica, ya sea formatos o valores válidos dentro de ciertos rangos. Y bueno, aparte del el estudio que hicimos del marco de referencia, el Stable GSIC, investigamos aplicaciones existentes en el mercado, Data Cleaner, Aggregate Profiler, Apache Grid, algunas herramientas que se usan en algunos casos, pero que a nosotros nos interesaba que funcionaran también dentro del contexto de lo que es el proceso presentado para el GSIC. Fue en ese caso que por más que vimos que las herramientas podían ser útiles, no cumplían algunos aspectos que a nosotros nos interesaban mucho, por ejemplo, que fueran open source, ya que estamos en el marco de un proyecto para la facultad. También nos interesaba mucho poder definir métodos personalizados. Esto era más que nada para poder hacer como aplicable la herramienta a distintos contextos, distintas organizaciones. Lo mismo también con el soporte a fuentes heterogéneas. Obviamente, mientras más fuentes podamos dar soporte, a más casos vamos a poder aplicar la herramienta. Y bueno, también con respecto al marco Stable GSIC, nos interesaba poder aplicar distintas dimensiones de calidad, que algunas tenían, pero no eran accesibles o ese tipo de problemas en lo que presentaba. Fue entonces que nosotros decidimos implementar nuestra propia herramienta que cumpliera con todas estas cosas que yo les digo de poder ser aplicable a distintos contextos. Entonces lo abordamos sobre todo por el lado del modelo de calidad, intentando separarlo en partes para poder hacerlo lo más reutilizable posible. Entonces, primero decidimos separar el modelo de calidad en dos partes, tener la dimensión, los factores y las métricas por un lado, estas entidades más teóricas, poder crearlas por separado y luego poder juntarlas con lo que sería un método específico. Esto quiere decir que una métrica la podríamos medir de distintas formas, y además juntarlo con las conexiones, es decir, poder aplicar un método a distintas bases de datos independientemente de qué haya por debajo. Es entonces que dejamos crear los modelos generales, ya sea manualmente desde cero o incluso damos el modelo de referencia de AGCID como un ejemplo para poder extender, achicar como sea necesario en cada caso. Para las conexiones, el método que tenemos para utilizarlas es a través de la extracción de esquema. Acá tenemos un ejemplo que podría ser un archivo JSON, que es una de las fuentes que soportamos. Entonces, teniendo este ejemplo de archivo, que sería un array chico con dos filas nomás, sería una tabla muy chica, a través del uso de PyPark, que es una herramienta de Python, ya metiéndose más en lo técnico, es una herramienta que da tiene muchas utilidades.
y una de las que tiene es para poder extraer esquemas fácilmente de bases de datos que no tengan un esquema definido. En el caso de las bases de datos relacionales, tienen el esquema definido, se puede acceder a través de metadatos que nos permiten extraer el esquema fácilmente, pero con PySpark podemos además extraer esquemas de estructuras más complejas, digamos. Entonces, la herramienta lo que muestra al entrar a la web efectivamente es algo del estilo de que tenemos a la izquierda una entidad que vendría a ser una tabla, en un caso relacional, llamada viviendas. Esto viene del nombre del archivo, y luego podemos ver cómo los atributos, que en el caso relacional vendría a ser una columna, se extraen todos los atributos haciendo el conjunto ahí de todas las filas que encontremos, y mostrando sus tipos. Por ejemplo, si son una clave primaria, una clave foránea, a una tabla distinta en la misma fuente de datos. Esto con el objetivo de dar un contexto de la fuente de datos que se quiera estudiar, digamos, que se quiera medir la calidad de datos, y además de poder utilizarlo durante los métodos personalizados que se pueden escribir. Nosotros soportamos métodos escritos tanto en SQL como en Python, y el objetivo de estos métodos es tener un bloque de código genérico para poder lograr una medición concreta. Para esto permitimos dos inputs que vendrían a ser parámetros, que serían variables más genéricas, digamos, como puede ser un string. La idea sería, si yo quiero chequear un formato, puedo poner una expresión regular en este parámetro que me permita chequear el formato de una cédula en un caso o el formato de un mail en otro. Y luego tenemos los sujetos, que vendrían a ser lo que sale del esquema. Puede ser una entidad o un atributo, entonces podríamos elegir como sujeto la tabla de viviendas, o un atributo las habitaciones de las viviendas. Y luego la plataforma tiene funciones auxiliares que nos permiten acceder a los metadatos de cada fuente. Entonces, dado un atributo, podemos conseguir su nombre o el nombre de la entidad a la que pertenece, y de esta forma poder escribir nuestros métodos y aplicarlos fácilmente. Esto luego nos va a devolver un resultado, que es lo que se va a mostrar en la página de resultados de la guía. Pasamos entonces a la demo. Acá tenemos un par de videos. De acá ya quedamos aquí, es la pregunta. No sobre nada. Bien. Bueno, en primer lugar le queremos mostrar un poco cómo es la interfaz para esto que explicó mi compañero de los modelos generales. Acá es donde un usuario puede entrar y definir cómo quiere dar sus dimensiones, factores y métricas. Para eso tiene una vista de creación rápida donde uno puede o importar un JSON o definirlo manualmente usando la interfaz, o agarrando el marco de referencia que nos da GSIC, ir editándolo para adecuarse a la organización para la que estamos definiendo el marco. Entonces ahí podríamos entrar y agregar dimensiones, factores y métricas, y después se crea todo junto. Una vez creado se puede entrar y seguir editando uno por uno, pero bueno, como pueden ver más o menos en el video, tenemos las dimensiones dentro de cada uno de sus factores, etc. Y una vez que se crea nos lleva a esta vista que se puede acceder a cada uno y agregar descripciones más en profundidad para saber a qué corresponde efectivamente cada una de las partes. Son varios videos. Pasando luego a la parte de las conexiones, esta es una de las partes más interesantes del sistema. La idea es que vos te puedas conectar a varias bases de datos y los métodos que tú escribas funcionan sobre todos. O sea, no importa cómo está escrito, es como que son separados. Y entonces para eso uno puede elegir el tipo de base de datos. Luego funciona eso, te piden los distintos datos. Si es una relacional, te va a pedir una contraseña, un usuario, etc. Si es una de archivos, te permite subir archivos o actualizar los archivos para que se puedan mandar archivos. Y luego funciona eso, extrae el esquema usando PySpark como explicó mi compañero. Entonces, de ahí saca toda la información de la conexión que tú le diste y guarda la estructura, pero no guarda los datos en sí, solamente las redes del estrés. Entonces, una vez creada una base de datos,
Una vez creada una base de datos, llevamos una vista más o menos como esta, donde vemos las distintas tablas y el sistema genera conexiones entre ellas, que son básicamente las claves foráneas. Y en el caso de ser un archivo, acá es donde también podríamos definir cuáles son las claves primarias. O sea, si, no sé, yo subo un JSON y quiero decir, bueno, el nombre y apellido son claves primarias de una persona, las puedo definir acá para usarlas luego en distintas mediciones del sistema. Es un video, please. Bueno, y esta es la parte de los routers del sistema. Acá es donde efectivamente podemos definir el nombre del método, qué tipo de resultado devuelve, la descripción, etc. Y ahí es donde podemos pasar los parámetros, en este caso un regex, por ejemplo, un identificador para una cédula, por ejemplo, y luego los sujetos, que decimos, bueno, en este caso el método espera que se referencie una columna, un atributo. Y también podemos definir si queremos que el método devuelva un resultado por cada fila de la base de datos o un resultado en general, como sintética. Y en función a eso es que se puede definir luego el código, ya sea en SQL o en Python. Cada uno de los dos códigos tiene ventajas. SQL es más simple para escribir, tiene más gente que sabe usar SQL, es más comúnmente usado, pero Python te agrega ventajas respecto a la flexibilidad. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, cómo se usan estos sujetos. Cuando hacemos el select, dice, por favor, dame la clave primaria, que capaz que en una tabla es FD y capaz que en otra tabla es el nombre. Pero como se usa a través de una función, decís, bueno, acá poneme todas las claves primarias de la conexión a la que te conectes, se puede reutilizar para lo que quieras. Está bien, eso hay un montón de funciones para, no sé, el nombre de la entidad, el nombre del atributo, etc. En Python tenemos además la ventaja de que se pueden usar, por ejemplo, llamadas a APIs extapas. Por ejemplo, si querés validar una cédula, podés llamar a la API de Nick y decir, bueno, pero ¿esta cédula es válida o no? Se pueden importar librerías, se pueden definir funciones y se lleva entonces a métodos mucho más complejos para métodos de calidad más complicados. Que hay un ejemplo, que bueno, ahora estaré en todo el video, pero van a ver ese, mucho más código. Tenemos una función que básicamente lo que hace es que calcula el número verificador de una cédula y en función a eso lo aplica a los datos para saber si es correcto o no. Se puso un poco técnica la cosa. Bueno, lo que veíamos recién eran los métodos, que la idea es que un programador pueda programar sus métodos acá y sin importar la base de datos que haya atrás, los pueda aplicar. Vieron ahí que usábamos funciones que le damos nosotros, es como que le damos unas facilidades al desarrollador para que pueda hacer un método totalmente agnóstico a lo que hay debajo, probablemente. Pero en un momento hay que aplicarlo, o sea, quiero usar el método que hice, lo quiero usar en una base que tengo de ciudadanos o lo que sea. Entonces es que voy a instanciar el modelo calidad. Ahí por eso fue que dijimos que separábamos el modelo de calidad y los datos en sí. Primero generas un modelo de calidad, el concepto teórico, después lo tenés que aplicar usando métricas reales. Vamos a medir algo realmente. Entonces, la aplicación lo que te permite es fácilmente elegir qué método quiero utilizar, en este caso la correctitud semántica, este método que yo acabo de implementar, y ahí veíamos que con el ojito se puede ver la implementación fácilmente, y quiero ir ya directo a los modelos que extraje de mi base de datos. Quiero ir y elegir, bueno, voy a aplicar eso, si vamos a hacer un segundito para atrás, quiero aplicar este método donde chequeo la cédula, pero quiero ir a la base de datos que tiene el Brow, por ejemplo, de los clientes, y el Brow puede llamarle cédula en su base, o puede llamarle CI, o puede llamarle como sea. Entonces la idea es que el método que vos implementes sea totalmente agnóstico a eso, sino que lo vas a ir reutilizado. Mismo también con el formato que decíamos, que el formato, chequear un formato con una ejecución regular es siempre el mismo para todos, no debería estar haciéndolo 15 veces. Si quiero chequear fecha de nacimiento, cédula, email, no quiero hacerlo 15 veces distinto, sino lo que quiero hacer es
cambiar la expresión regular y hacer todo para el mismo. Esta es la pantalla en la que estábamos recién. Este es un ejemplo un poco más visual, donde una base de datos tiene muchas tablas y yo lo que quiero hacer es elegir el método, parametrizarlo. Por ejemplo, este método lo que pide es un array de valores. En el método del formato, como decíamos, se pide una expresión regular. Y quiero ir y ya quiero apretar fácilmente qué columna es de qué tabla. Así puedo repetir fácilmente este proceso y ir aplicando mi modelo de calidad de datos rápido. El tiempo que ya consumí implementando el método ya fue valioso, ya está, pero ahora quiero aplicarlo rápido para generar resultados. Si querés cambiar. Y estos son los resultados. Acá tenemos, la idea es que se automatice la ejecución del modelo de calidad. Entonces yo quiero automatizarlo, lo quiero correr, no sé, todos los días, todas las noches. Quizás un proceso que corre mucho tiempo y necesita correr en la noche donde no hay tráfico o lo que sea. Quiero ver, estos son los resultados, por ejemplo, de una ejecución. No tengan en cuenta los valores, pero por ejemplo hay algunos valores que son de toda la tabla y los valores que son por fila, como por ejemplo el chequeo de formato que decíamos o de la unicidad, son resultados que se dan por fila y por ende se tienen que descargar de la aplicación en un archivo. En este caso nosotros descargamos un archivo Parquet. ¿Y qué es lo que falta después de la medición? Bueno, la evaluación de los resultados. El resultado que me dio un número tiene que significar algo para mí. Y ahí es donde surge el concepto del perfil de evaluación. El perfil de evaluación es reglas, conjunto de reglas que me dicen si un resultado está adecuado o no, si me deberían prender una alarma o no. Y bueno, acá por ejemplo, la idea es que vos en la aplicación vayas cambiando entre los perfiles de evaluación, intentando generar como una comparación entre en qué perfil, por ejemplo, perfil básico, un perfil avanzado o un perfil ultra, digamos, en qué perfil me encuentro actualmente y en base a eso saber tomar decisiones para, por ejemplo, pasar al siguiente perfil, es decir, mejorar la calidad de mis datos. Este, por ejemplo, es un perfil de ejemplo que no cumple ninguna condición, pero el perfil anterior sí cumplía alguna de las características deseadas. Y a eso fue todo.